El cristianismo, como decíamos, tiene dos caras. Por un lado, sí hay una idolatría hacia los números y a la cifra, ¿no? Hay muchos lugares donde los pastores y las mismas iglesias no están interesadas en tener un cristianismo de calidad, sino de cantidad. Entonces, la bodega, lo importante es que la bodega se llene, y eso como sea, entretenimiento, música, motivación, prosperidad, para que se llene el lugar. Pero este movimiento se caracteriza por lo contrario. Parece que hay una fobia contra los números. Parece que crecer es pecado. Parece que una iglesia o una familia comience a tener más nuevos convertidos, hace que se pierda lo que ellos llaman sencillez, ¿sí? Entonces, pues esta visión del cristianismo tan simplista, tan reducida, no es la visión que tenía ni siquiera el Señor Jesucristo ni los apóstoles, porque una de las cosas que el Señor mandó a su iglesia fue predicar el evangelio a toda criatura. Y una de las cosas, por ejemplo, que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hechos, alguien decía, definiendo cuál era el propósito del libro de Hechos, él decía que era mostrar la expansión y el crecimiento de la iglesia. Y es cierto, si usted lee Hechos 1, tenemos que la iglesia en Jerusalén son 120 miembros. Si usted lee Hechos 2, tenemos que se añadieron 3,000 miembros. Si usted lee Hechos 4, tenemos que se añadieron 5,000 miembros. Y si usted lee Hechos 5 en adelante, ya Lucas no dice cuántos, sino que se añadían multitudes. Eran incontables. Exactamente, o sea que tenemos en Jerusalén, por lo menos así haciendo cuentas vagas, una iglesia de 15,000 miembros. Wow, eso es grande. Eso es grande. Entonces, la visión de que la iglesia tiene que ser pequeña no era la visión de Dios, ni es la visión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Realmente, y cuando Pablo se convierte, el asunto creció todavía más porque se expandió a muchas de las provincias romanas, ¿sí? Hasta llegar a la capital, que era Roma. Entonces, el cristianismo realmente es como una pequeña semilla, decía Jesús, de mostaza, que creció y llegó a ser un gran árbol. Ahora, el crecimiento puede darse de dos maneras. Hay un crecimiento que puede ser, por ejemplo, con levadura, que la masa crece, pero artificial o vano, pero hay un crecimiento que Pablo dice que es de Dios. Y la iglesia, cuando ella predica fielmente el evangelio, cuando ella ora fielmente y cuando ella discipula a las personas que se están convirtiendo y acompaña el trabajo de lo que Dios está haciendo y se esfuerza, generalmente es una iglesia que siempre va a crecer. Y claro, el crecimiento trae desafíos. El crecimiento trae responsabilidades, el crecimiento trae luchas, pero lo normal es que las iglesias crezcan. En cambio, esta visión que tienen del cristianismo, estas iglesias sencillas o las iglesias en casa, es que en realidad el asunto no debe ser muy grande. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Se vienen de iglesias muy grandes, iglesias de la prosperidad, iglesias que son como multinivel, que crecen de una manera muy natural por las fuerzas o métodos humanos. Entonces la gente viene cansada de un cristianismo donde no hay relaciones, donde no hay un verdadero compañerismo, donde no hay un verdadero pastoreo, donde hay muchos escándalos, mucho abuso, mucho enriquecimiento por parte de los líderes. Entonces ya no quieren saber nada de grande. Entonces, como volvemos a lo mismo, entonces como que se aíslan en su casa y que esto solo debe ser así y solo debe ser sencillo y debemos ser pocos y Jesús está más cómodo en la casa de nosotros y comienza a haber un lenguaje así muy simplista, pero que contradice el propósito del Señor y el encargo que el Señor nos dio. El Señor nos dijo, id, predicad, haced discípulos. Y Pablo era alguien incansable en la predicación del evangelio, en el trabajo de la expansión de las iglesias. Entonces nosotros podemos aprender por las escrituras que realmente es normal que las iglesias crezcan y eso debería ser lo saludable. Ahora este movimiento tiene otra visión, una visión muy contraria a lo que vemos en la escritura, pero también es una visión que es más una reacción al crecimiento desmedido de un cristianismo, sí, podemos decir apóstata en muchos aspectos. Entonces como que se reacciona pensando que la mejor solución entonces es no crecer. Y una vez estuve en un lugar donde unas personas me dijeron lo siguiente: no, hermano, aquí las familias que estamos tranquilos, porque cada vez que evangelizamos y llega gente, eso solo llegan problemas. Entonces lo que decimos fue no invitar a nadie más. Entonces, qué tremendo, o sea, la gente a veces prefiere su comodidad natural
en su sencillez, que es una falsa sencillez, en su falsa espiritualidad, estar pocos, porque eso genera más tranquilidad, menos problemas, menos dificultades, porque definitivamente el crecimiento trae deberes, trae responsabilidades, trae desafíos para la iglesia, para aquellos que presiden la iglesia, para los que pastorean. Cada familia llega con una cantidad de cosas, cada persona que el Señor salva es una persona que viene herida, es una persona que viene con problemas, con pecados, con unas cosas que hacen el trabajo un poco difícil, pero definitivamente si nosotros estamos haciendo las cosas que el Señor nos mandó, es muy normal que el Señor va a comenzar a añadir personas, es muy normal que van a llegar familias, es muy normal que el asunto comience a crecer. Nosotros tuvimos esa experiencia, comenzamos en casa, siendo pocos, en la medida que el Señor ha bendecido la iglesia ha crecido y se ha fortalecido, hemos visto los desafíos que trae el crecimiento, pero no vamos a dejar que el Señor deje de seguir avanzando su obra simplemente por temor a ciertas cosas, como las que vemos aún en el cristianismo que ha crecido de una manera ilegítima. Entonces podemos decir que la sencillez y seguir lo que dice las Escrituras no tiene nada que ver con ser pocos, con ser débiles, con no crecer, sino que podemos decir hasta por nuestra misma experiencia que cuando el Señor bendice su obra, y si somos fieles a su palabra, Él conserva esa sencillez, Él conserva ese espíritu limpio, esa sana doctrina, si somos fieles a Él. Es un asunto más de fidelidad a la palabra que de un lugar, es un asunto más de permanecer en las cosas esenciales del Señor. Sí, porque sabes que alguien a mí me decía en algún momento que era más fácil mantener la comunión en una casa que en un salón grande con muchos miembros en la iglesia. Y yo he estado en las dos realidades, hermanos pocos que nos reuníamos en una casa y también muchas familias en un salón más grande. Y yo me doy cuenta que los que eran fieles a la comunión en lo poco, lo siguen siendo fieles en lo mucho. La comunión no depende del lugar, la comunión es algo del corazón que se debe trabajar, que se debe estimular, que se debe fortalecer, porque hay una falsa sencillez. Pensar que somos más espirituales porque somos pocos y estamos en una casa es una falsa sencillez, una falsa humildad, una falsa espiritualidad. Podemos estar en una casa, estar dividiéndonos, estar en la carne, estar en pecado, y lo mismo puede ser en un lugar grande. El problema no está en lo externo, sino en la realidad espiritual. Y esa realidad espiritual está ligada a unas prácticas muy importantes como la doctrina, como el discipulado, como la disciplina, como, bueno, muchas cosas que hacen parte de la vida de la iglesia. Y estos movimientos, ellos rechazan todo eso, porque eso, satanizaron todo eso, porque piensan que eso es todo de la nominación. Cuando nosotros nos damos cuenta que muchas de esas prácticas que sí en algunos sectores del cristianismo se han pervertido, muchas vienen de la Escritura. Entonces ahí es donde se atropella cosas que Jesús mandó, cosas que la palabra enseña, pensando de una manera muy simplista. Es que es una visión muy simple de que no, ahora estamos en la casa, entonces ahora sí tenemos una comunión, ahora sí tenemos libertad. La casa no hace la diferencia. Exacto. Sí. Pues el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, no importa el lugar, sino que importa que esté el Señor y que Él sea el centro de nuestras vidas. Bueno, Pablo,